Bueno, buenas tardes a todos los docentes, bibliotecarios que nos están acompañando en esta jornada, que está llegando ya al final, a la última charla de este día. Así que les agradecemos primero que nada por acompañarnos y damos la bienvenida a esta última mesa que reúne a grandes autoras de la casa, que nos pone muy contentos poder recibirlas hoy en esta mesa que titulamos Huir para sobrevivir, migración y desarraigo en la literatura para jóvenes, una temática que atraviesa la literatura universal y también a muchos de nosotros en nuestras historias personales, así que creo que es una charla que se va a dar esta tarde, que nos va a conmover a todos seguramente. Les voy dando la bienvenida. Canela, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todas mis compañeras, a vos, Florencia, y a todos los docentes y no docentes que nos acompañan. Bueno, saludo a Verónica Zucaxer, Gracias también por nos la está invitación. acompañando. Bienvenida. Ay, nos estamos pisando. Saludo a María Rosa Lojo, también. Buenas tardes, un gran placer estar en tan buena compañía y bueno, con la hospitalidad de Penguin de siempre. Gracias, María Rosa. Y por último, saludo a Natalia Portalópez, que hoy nos va a estar acompañando en la coordinación de esta mesa. Ella va a guiar el diálogo, así que estamos contentos también de recibirla y de que forme parte de este encuentro que todos los años realizamos y que nos une a los docentes. Muchas gracias, hola a todos, hola a todas, hola a mis hermosas amigas, talentosas amigas. Gracias a la casa por el privilegio de esta conversación y bueno, esperemos que tengamos un lindo encuentro alrededor de las palabras. Gracias, Natalia. Bueno, hago una muy breve introducción de cada una que no necesita presentación, pero lo vamos a hacer igual. Y luego ya le cedo la palabra a Natalia para que lleve adelante esta conversación. Voy a presentar a Canela Gigliola Cecchin, más conocida como Canela. Nació en Vicenza, Italia, en 1951. Se trasladó a Argentina. Estudió Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba y luego se radicó en Buenos Aires, donde egresó como locutora nacional en el ISAS. Su actividad cultural ha sido múltiple. Se ha desempeñado como periodista, conductora de radio y televisión, productora, autora y editora. En el año 1987 ingresó en la Editorial Sudamericana. Allí organizó y puso en marcha el área de literatura para chicos y jóvenes hasta el año 2002, donde editó más de 250 libros con criterios innovadores y apostando por un diseño detalladamente cuidado. Después de sus pioneros aportes como editora, Canela siguió escribiendo y ha publicado obras para niños, jóvenes y adultos en distintas editoriales. Presento a Verónica Zucaxer, que nació en 1968, es periodista y editora y escritora. También escribió guiones para programas de televisión y hace algunos años se diplomó en logogenia y trabaja con chicos sordos para que puedan desarrollar su competencia lingüística y así entender lo que leen. Como dice Verónica, es la literatura la que les abre el mundo a las personas que no escuchan. En Penguin Random House ha publicado Los nombres prestados y Siempre nos estamos yendo, su última novela, incluida recientemente entre los 20 libros premiados por Fundación Cuatro Gatos, así que es una hermosa noticia que tuvimos para este comienzo del año. Presento ahora a María Rosa Lojo. Nació en Buenos Aires, es autora de una destacada producción literaria y académica. Se doctoró en Letras por la Universidad de Buenos Aires y llegó a ser investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Actualmente es directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador y es profesora titular de la misma universidad. Su obra creativa, traducida a varios idiomas, incluye microficciones y poemas, novelas y colecciones de cuentos. Ha recibido numerosos premios también
por su obra publicada. Y por último presento a Natalia Portalópez, que estudió periodismo en la Universidad Católica Argentina y hace más de 20 años que se dedica a la promoción de la lectura. Ha trabajado durante muchos años en la Fundación Mempo Giardinelli, donde cumplió funciones de dirección general. Entre 2008 y 2015 integró el equipo técnico del Plan Nacional de Lectura, cuya implementación tuvo a cargo en la región Nordeste. Y actualmente es la coordinadora del Plan Nacional de Lecturas del Ministerio de Educación de la Nación. Escribió sobre libros para niños en el suplemento literario de la agencia Telam, para el portal informativo Infobae y para la revista especializada Cultura Lig. Y en 2019 publicó su primer libro, Mancalá, un relato ilustrado por Daniel Rabanal, que fue muy bien recibido por la crítica. Así que están todas presentadas y listas para conversar durante este ratito. Las dejo entonces y le doy la palabra a Natalia. Muchas gracias por esta oportunidad de encuentro que, como dijimos en el principio, es un encuentro alrededor de las palabras y no cualquier palabra, sino justamente alrededor de unas historias que tienen que ver con el título de esta mesa: Huir para sobrevivir, migración y desarraigo en la literatura para jóvenes. Estas historias se cuentan en 3 libros que tuve el placerazo, diría yo, de leer y en uno de los casos releer en estos últimos días para preparar esta conversación, y se los voy a mostrar. Estos libros, ya les digo que mostrarlo es ya una recomendación, porque, bueno, Canela trabajó en esta compilación que se llama Lo que cuentan los inmigrantes. Lo que cuentan los inmigrantes. Un trabajo que tiene que haber llevado mucho tiempo, me imagino. Es la compilación, un trabajo de escucha, sobre todo, un trabajo de escucha. De lo que cuentan los inmigrantes que actualmente componen nuestra sociedad, que es profundamente aluvional. Y aquí dice: conviven aquí los inmigrantes que atravesaron el mar, desde España, Italia, Japón, Israel, y los que llegaron cruzando fronteras desde Perú, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay. Son voces y paisajes que se hermanan y honran la palabra a la hora de rescatar un cuento de esos que trajeron. Bueno, ha sido un hallazgo, realmente me encantó, y además, sobre todo, bueno, recién estuvimos conversando, cada cuento precedido de una introducción que es tan interesante como el cuento en sí mismo, o quizás más todavía para nosotros, para los adultos y mediadores. El segundo de los libros los voy a poner en orden de cómo los vamos a ir escuchando, porque yo les pedí a las chicas, les pedí que leyeran, porque no me gusta conversar sobre cosas que no compartimos, que no leímos, aunque sea un poquito, ¿no? Esta es mi relectura de este fin de semana. Qué hermosura. Ya me había gustado muchísimo hace unos años, cuando lo leí por primera vez, Árbol de Familia, de María Rosa Lojo. Bueno, María Rosa despliega acá una cantidad enorme de historias que uno sospecha que son de su familia, pero bueno, uno sospecha nada más. Ahora lo conversaremos. Sobre todo muchas historias de mujeres. Me encantaron sobre todo las historias de mujeres que se relatan en esta novela, que tiene esta etapa tan preciosa, ¿no? No sé si se alcanza a ver, ojalá que después en la edición nos compartan una imagen más clara, que es la historia de esa emigración, de idas y vueltas, ¿no? De idas y vueltas de una familia entre Galicia y la Argentina. Y bueno, quedé un poco en shock con la lectura de Siempre nos estamos yendo,
tremendo título además, me gustó mucho el título, escrito por Verónica Zucácer. ¿Qué decirles? La protagonista de esta huida, de este relato de una huida para salvar la vida, de esta huida con una hermanita, bueno, es profundamente conmovedora. Yo no sé del todo dónde se ubica esta historia. Me parece que eso fue a propósito, que fue intencional por parte de Verónica, ya lo conversaremos. Pero bueno, sobre todo es un abordaje de los múltiples muros que los humanos estamos construyendo inútilmente para separarnos. Y bueno, estamos entre mediadores, mediadoras, tenemos el privilegio de trabajar con niños, con niñas, y como decía Paul Hazard, existe la República de los Niños, es un espacio en el que no hay muros, en el que se puede hablar de estos desplazamientos que sucedieron antes y que siguen sucediendo ahora, que no son intencionales y que sin embargo, bueno, llevan y traen no solamente los dolores y los desarraigos, también palabras, también historias. Pero bueno, les pedí a las chicas que nos leyeran un poquito, porque no es lo mismo hablar sobre libros que leerlos. Así que, ¿qué dijimos? Que empezaba Canela, ¿verdad? Sí, bueno, siguiendo un poco tu pensamiento, vamos a leer la introducción de uno de los cuentos. Pero lo que quiero contarte, Natalia, y contarles a todos, es que me pasé 2 años más allá de la escritura, tratando de rastrear a quienes podían contarme los cuentos que les contaban cuando eran niños y vivían en otro país. En este sentido, tuve aventuras extrañas y hermosas. Por ejemplo, me faltaba Uruguay, no encontraba a alguien que me contase, algún uruguayo, vecino, amigo. Fui a una escuela, a otra, a ver si conseguía a unos padres uruguayos. Hasta que un día tomé un taxi y en el taxi está el nombre del conductor, ¿no? Y entonces el nombre era Washington. Le dije, ¿usted es uruguayo? Cuénteme. Y allí fue donde él me dio la pista para lo que yo cuento. Hablo de pista porque es como la búsqueda de un lugar para aterrizar y encontrar, como vos decías, las palabras, ¿no? Y Washington era uruguayo y me contó el paisaje, la situación, la pobreza y al mismo tiempo el nivel altísimo de comunicación que tenía con sus padres, que le hablaban de los fantasmas que en Uruguay hay como una tradición de historia de que aquellos que fueron muertos en estado de violencia, regresa el alma, regresa el espíritu al lugar donde lo han matado para buscar a aquel que le ha provocado la muerte, por ejemplo. Entonces esa es la introducción que a vos te seduce. Yo elegí en este caso, bueno, un taxista, unas señoras que trabajan en el ámbito del servicio doméstico, un óptico, un jardinero. Bueno, el jardinero trabajó en mi casa como jardinero mucho tiempo, así que lo llamé, a pesar de que ya no se dedicaba a los jardines, y él se llama, yo te iba a leer el de Perú, no, a vos te gustaba el de Bolivia, ¿verdad? El de Bolivia, el puente que hizo el diablo, ¿te gustó, Natalia? Me gustó muchísimo, dale. Me gustó mucho. Gusta. Bueno, por ejemplo, los cuentos y leyendas de Bolivia, dice la introducción, tienen mucha relación con lo religioso. En esas tierras también las creencias de los habitantes originarios se encontraron, por no decir yo ahora, se desencontraron, con la fe que impusieron los conquistadores españoles. Entre estas creencias está la que dice que se puede curar el susto de una caída o alguna desgracia inesperada con la llamada del ánima, el alma, que se acompaña con incienso echado al aire para que el alma vuelva al cuerpo. El cactus, por ejemplo,
que abunda en los cerros y en las tierras áridas, sería el San Pedro de los Incas, que se ha vuelto planta y guarda las llaves del cielo. Así sigue la historia, ¿no? Y entonces, el boliviano que me contó esto, me habló de la Diablada, y dice, mi tierra es la zona andina del altiplano, montañas, cerros y muchos cactus tunas. Él es José Guzmán, el único profesional especializado en la conducta humana, un sociólogo, que me pareció también interesante como testimonio. Ha venido a la Argentina para estudiar sociología, conserva en el habla la música del quechua, que es el idioma de sus mayores. Y cuenta que su padre los reunía en ronda y especialmente cuando se cortaba la luz, aparecían las historias que más daban miedo. A mis hermanas, dice José, les gustaba la del puente que hizo el diablo, quizá porque es una historia de amor. A los varones nos interesaba porque lo imaginábamos al pobre enamorado haciendo tratos con el mismo demonio. ¿Querés ahora que te cuente el comienzo y el final del cuento o ya está así? Me parece que me gustaría que escucháramos un poquito del relato. Bueno, el puente que hizo el diablo. Sucedió en tiempos de la colonia, en el pueblo de Samasa, cuando todavía estaban los comunarios. Los comunarios eran clanes de familias que formaban comunidades estables, muy organizadas. Es una nota que está al pie. En el pueblo mandaba un curaca, ya el pie se aclara. En quechua es el rey de los pueblos, autoridad indígena reconocida por los españoles dentro del comunario. Entonces, el curaca ocupaba la casa principal y tenía una hermosa hija. Abrevio, le andan diciendo al comunario que su hija se enamoró de un hombre muy pobre. Y después le dicen un día que los encontraron besándose. Bueno, el curaca le dijo, guay, carajo, chi, si pretendes a mi hija, si quieres cortejarla y casarte con ella, deberás darme una retribución, 12 monedas de plata. Tendrás que sacrificarte, conseguir ese dinero, te doy como plazo una semana. Bueno, el hombre pobre se va de su pueblito a la ciudad, allí trabaja en un lugar y en otro, hasta que junta en esa semana que le dieron las monedas de plata. Para llegar al pueblo tenía que cruzar un río con apenas un hilito de agua, pero había llovido y se encontró con el río desbordado. ¿Quién estaba ahí parado? El diablo. El diablo le dice, antes del amanecer, para cuando cante el gallo, yo te hago un puente. Si lo termino antes de que salga el sol, podrás cruzarlo y yo me quedo con tu alma. Bueno, el muchacho lo pensó un rato, abrevio, y decide entregarle su alma porque lo que más quiere es cruzar con un puente el río y encontrarse con su amada. El diablo trabajó muy decidido. Esto me impresionó mucho cuando me lo contó el narrador, porque hacía la mezcla para el puente con la lengua, era impresionante. Y había que contarlo en la historia, ¿no? Mezcla, busca piedras, las pega con la lengua, y a pesar de que comenzó a trabajar muy decidido, cuando está tratando de terminar el puente, lo digo bien, una piedra a la derecha, una a la izquierda, una al centro, otra más y otra más, le faltaba un tramo del puente y canta el gallo y sale el sol y llega el amanecer. El muchacho lo estaba mirando y pensando que iba a perder su alma, ¿no? Pero cuando está por salir el sol, Dios le envía 2 ángeles para que se posen en el lugar donde falta la última piedra. Ahí es donde cantó el gallo. El diablo furioso se dio vuelta y se fue. Desde entonces mucha gente intentó poner la piedra que faltaba, pero dicen que siempre se cae al lecho del río y hasta el día de hoy se lo llama, por eso, el puente del diablo. Es muy famoso. Recuerden, cerca de Samasa, departamento de Potosí, camino a Sucre, los charanguistas, y esto yo ya lo sabía, los charanguistas lo conocen bien. Van allí para templar su charango.
Se ponen junto al puente y dicen que se templa solo. Agradecidos, atan cintas de colores a los arbustos. Parece un centro de devoción. También dicen que a las cuerdas las templa el diablo. Es delicioso el relato, delicioso. Es Y nos delicioso. dejas con muchas ganas. Impregnados de una memoria emotiva muy fuerte, porque no es que están en los libros, me los contaron tal como los recuerdan, ¿no? Y así fue para mí una aventura de escritura muy, muy interesante. Por supuesto que tenés que, digamos, pulir esa escritura para que se entienda bien el cuento, evitar las reiteraciones, porque esa es otra manera de registrar lo que te cuentan, ¿no? Ponerlo tal como te lo contaron. Pero ese es trabajo para, digamos, semiólogos, para investigadores. En mi caso, yo traté de acortar y redondear los cuentos para que pudiesen caber estas 9 historias con su larga introducción, como vos bien dijiste, en este pequeño libro, lo que cuentan los inmigrantes. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir conversando sobre cómo ese paso de la oralidad a la escritura, pero de Bolivia nos vamos a Galicia o a encontrar, España. o a España, o a encontrar gallegos en algún lado, porque, bueno, a ver qué historia nos vas a contar de tantas que están en este libro tan precioso. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. A ver, En María Rosa. efecto, hay muchas historias en el libro que es a la vez un árbol y es un álbum, porque, bueno, también se puede interpretar así, como un álbum de fotos que van mostrando sus personajes y van abriéndose a medida que se los invoca, que se los menciona. Hay muchas historias de mujeres, es así, y de imposible, yo no sabía cuál elegir, realmente están unidas todas además por una voz narradora femenina, de la que se sabe poco. La voz está para contar la raíz, para hablar, para unir esa raíz, ¿no? Hay una copla popular que utilicé como epígrafe que dice: soy gajo de árbol caído que no sé dónde cayó, ¿dónde estarán mis raíces? ¿De qué árbol soy rama yo? Y bueno, esa fue la consigna que me lanzó a escribir el libro, junto con un problema muy serio de familia que yo atravesaba por aquel entonces con mi único hermano. Y de alguna manera, porque yo creo en el poder terapéutico de la literatura, es uno de sus grandes poderes, de alguna manera escribir este libro, que sí se basa en historias propias, muchas de ellas narradas, como le pasó a Canela, me las narraron de una forma o de otra mis cercanos antepasados. Bueno, me sirvió para armar mi constelación familiar y para reconciliarme con temas difíciles y oscuros del pasado y con los traumas transmitidos. Creo que la guerra se transmite, el exilio se transmite, las dificultades del cambio de geografía, de lengua, de costumbres se transmiten, y por eso jamás he concebido a los seres humanos como individuos, como meros individuos, sino como, y sobre todo los escritores, ¿no? Como parte de una gran constelación a la que nos debemos, y nos debemos para darle voz. Eso es lo que yo sentí cuando escribía estas páginas, que de alguna manera me las dictaban, me las estaban diciendo, en una lengua que era contemporánea y a la vez arcaica, donde recuperaba frases que había oído de niñas, cadencias que se habían perdido, un español que tampoco es el español actual, que es el viejo, el de mis abuelos, el de mis bisabuelos, el gallego, que también me llegó desde otro lado, desde el lado paterno. Bueno, como te decía, es difícil elegir, hay dos ramas, grandes ramas en esta obra, que son la paterna de Galicia y la materna de Castilla y Andalucía. Y tal como señalaste al principio, se trata de familias que tienen una larga historia con las Indias o con América, porque también se habla de Indias en el libro, del escribano de Indias, de tiempos remotos, en que hubo algún antepasado que tomaba las cuentas y hacía asientos en un libro contable. Y bueno, de todos esos tesoros está hecho
está hecha esta obra. Y uno de ellos fue un árbol, un enorme castaño mítico que existió en una huerta gallega, que yo no pude ver nunca con los ojos físicos, pero que mi padre me enseñó muchas veces de otra forma en sus relatos. Y elegí, bueno, ese recuerdo en particular, esa memoria, porque es vertebradora, porque, bueno, tiene que ver con el árbol que sintetiza simbólicamente el libro. Voy a hablar entonces de ese padre al que su suegra, mi abuela materna, o el personaje que la representa en esta obra, llamaba Antón el Rojo o el Rojo, porque también la guerra civil siguió en mi casa de una forma o de otra, y que era un hombre terco y obstinado, duro por fuera, pero que sin embargo tenía una inconfesable alma vegetal, húmeda y densa como la niebla que cubre en las mañanas de invierno las laderas de Barbanza. Tal como ella, su alma se aferraba a los seres de la montaña, se desgarraba cuando se desprendía, y no era nada cuando la aventaba la luz, con sus claras distancias. Tuve la certeza de que Barbanza jamás había liberado ni liberaría el alma de mi padre muchos años más tarde. Ya era viejo, pero sobre todo estaba enfermo. La inteligencia empezaba a deshacérsele. Una carcoma invisible le roía la precisión de los números y desarticulaba el orgullo de los pensamientos. Entonces podía escucharse nítidamente la voz del alma desde otro sitio. En pleno invierno austral, protegido solo con la ropa interior, se escapaba de la cama al jardín helado para pescar truchas con las manos en el río Coronio, del lado en que la sombra del bosque caía sobre el agua. Cuando lo arropábamos otra vez, reprendiéndolo como a un chico, se quejaba furioso. Pedía que lo dejásemos bajar a tiempo del tren que lo llevaba de Madrid a las montañas. Estaba en su licencia de servicio durante la guerra, y en la estación lo esperaban un perro y el carnero ya envejecido, tan bien adiestrado y tan doméstico como el perro mismo. Durante toda nuestra infancia nos instruyó sobre su colección preciosa de objetos míticos con la desenvoltura y la exactitud del experto que va abriendo a un público lego y ansioso los tesoros de un museo. Pronto los objetos escapaban de sus vitrinas, incontenibles. Había un enorme castaño de ramas retorcidas, cuyo tronco había servido para labrar los muebles de toda una casa. Había una rueca y un arcón que guardaba sábanas de lino, y otro que custodiaba los papeles, luego perdidos, del enigmático antepasado, el escribano de Indias. Había hilanderas con un pañuelo en la cabeza, arrugadas y dulces como las uvas pasas. Había lobos recortados como figuras de un cuento contra la luna llena, y cacerías que dejaban en el monte un rastro de sangre interrumpido. La luz que emanaba de estos objetos desacreditaba en los seres de la tierra inmediata toda posibilidad de autónomo valor. Para quien nace en el exilio, el lugar de su nacimiento tiene a menudo la dudosa calidad de las copias platónicas. Es un mundo de segundo grado, en tono menor, a punto de desvanecerse, deslucido e insuficiente. De la historia y la geografía argentina, hasta entonces, solo me habían hablado los libros de la escuela, incapaces de alcanzar el esplendor de la memoria viva y el peso candente del extrañamiento. Mi padre, que no creía en Dios, creía en los árboles. Como lo hiciera Rafael Alberti, fuimos a vivir a Castelar, donde había muchos, y las casas tenían y tienen amplios jardines. En el parque trasero de la nuestra ya había un ciruelo y varios árboles frutales, pero mi padre plantó también un joven castaño. Era su árbol fundador, después de todo, un verdadero árbol madre, árbol de la vida, árbol del mundo, eje cósmico, capaz de abastecer las necesidades de toda una familia y, por extensión, de la especie humana. En sus hojas rejuvenecía cada primavera la esperanza del reencuentro. Pero los castaños no se avienen con el clima de Buenos Aires. Los frutos eran muy malos, casi raquíticos. Ni siquiera valía la pena extraerlos de su coraza puntiaguda. Sin embargo,
el castaño dio otro fruto, mejor y más esperado. Cuando ya mi padre había muerto, pude por fin volver a la tierra que yo aún no conocía y donde él no llegó a retornar nunca. A mi regreso, el castaño empezó a morir, irremediable y violento. En un mes se había secado de la copa a las raíces. Comprendí que simplemente daba por cumplida su misión terrena, que siempre había estado allí solo para encarnar la fuerza del deseo, la poderosa pulsión de la nostalgia, el primer mandamiento que se le impone al hijo del exilio. Bueno, aquí se cierra El alma vegetal de Antón el Rojo, uno de los capítulos o fotos de Árbol de Familia. Son como fotos, sí. Pero las palabras que has elegido para hacernos ver esas fotos, vamos a hablar también después sobre las palabras puntuales, ¿no? Bueno, Ibero, nos vas a leer. Yo me quedé, resulta que me di cuenta que había marcado para leer un pedacito. Los muros no habían hecho otra cosa que brotar de la tierra a cada paso, como malas hierbas, como venenos, como espinas. Los muros nos fueron llevando, nunca elegimos el camino. Bueno, me encantaría escucharte leernos, además siempre es un lujo escuchar los textos en voz de los autores. Algún fragmento de Siempre nos estamos yendo, me va a gustar mucho saber qué elegiste. ¿Cuál de las cajas chinas elegiste? Porque, ¿cuál de los narradores? Ya, tiene distintos narradores o mismos en distintos momentos, así que me va a gustar saber qué voz elegiste para contar, para narrar este pedacito ahora. Bien, bueno, esta es la novela de dos hermanas, Ciña y Cas, que están huyendo a través de distintos muros. Elegí un párrafo en la página 196, casi al final, que es justamente uno de los cruces, uno de los momentos que ellas estaban esperando. Dicen, eran otros los que huían esa noche, eran otros los que organizaban la partida, y por un instante se me paralizó el corazón, porque allí no éramos de nadie y no teníamos el dinero suficiente. Por lo que nos hicimos pequeñas, invisibles, silenciosas. Bajamos las cabezas y dejamos que la marea humana nos fuera llevando. Eran los hombres los que se ocupaban del negocio, por lo que nos movimos cerca de las otras mujeres como si fuéramos una hija más, otra hermana. ¿Quién se fijaría en aquel tumulto? ¿Quién se daría cuenta? ¿Quién nos vería en medio de la desesperación calma que imperaba? Has y yo partimos en el tercer bote que se hizo al río aquella noche. Éramos muchos, íbamos apretados y el aire olía a resignación y esperanza. Y en cuanto nos alejamos de la orilla, comenzó a escucharse como un quejido, un lamento débil al principio que se fue haciendo más fuerte a medida que avanzábamos. Eran las voces de quienes nos rodeaban, eran muchos rezos y ruegos y promesas, y vaya uno a saber qué más pedían esas palabras recitadas muy bajo, muy para uno, pero que allí se convertían en una música que se apagó solo cuando llegamos al otro lado. Pero qué breve. Bueno, nos dejaste con ganas. Te vamos a pedir que después otro pedacito en algún momento de la conversación. Y pensaba para abrir el diálogo, justamente primero que estamos proponiendo estos 3 libros como un itinerario posible en una trayectoria escolar. De alguna manera me parece que perfectamente en los primeros años se podrían compartir los cuentos que cuentan los inmigrantes, como a mediados de esa trayectoria siempre nos estamos yendo, y creo que necesita lectores ya más expertos de Árbol de Familia, ¿no? Pero en todos, se nota mucho la necesidad de las historias como refugio, como forma de llevar consigo algo de lo que se está dejando,
de no dejarlo en el olvido. Y bueno, sean cosas de la oralidad, o también hay personajes que se dedican a escribir y a fijar esa memoria, ¿no? No sé si quieren, así en el orden que veníamos conversando, hablar de eso. ¿Cómo les parece? Sobre todo pensando que también en las aulas y en las bibliotecas hay hijos y nietos de migrantes, niños que hoy están llegando a nuestro país. Quisiera hablar sobre eso, de la palabra como refugio. ¿Canela? Sí, a mí me impresionó cuando estaba buscando estos recuerdos de la infancia que tenían relación con lo que les contaban cuando eran niños. Me impresionó cómo la memoria obtura, cierra, y digamos, mucha gente me decía, no recuerdo que me hayan contado, cosa imposible porque bueno, yo que vengo de Italia, de la guerra y la posguerra, muchos inmigrantes que vienen de lugares inhóspitos, lejanos, donde seguramente no llega la televisión, otros que vienen de países con lenguajes tan diferentes, Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces trataba de tirar del hilo de la memoria de estas personas, y quiero contar algo muy personal. El último cuento, que es el de Juan Sin Miedo, aquí también se cuenta en América Latina, pero en este caso era el que nos contaban. Yo era terriblemente miedosa, y mi hermano, el que me sigue, yo soy la número 10 de 10 hermanos, el que me sigue, que era mi compañero de aventuras de la escuela, él no tenía miedo, entonces me llevaba siempre de la mano, especialmente cuando no había luz, para encender la luz, para decirme, no, ese que está ladrando no es un perro que te va a morder, ese tipo de cosas. Entonces él me decía, mira, yo recuerdo mucho que me contaban la historia de Juan Sin Miedo. ¿Y cómo es la historia de Juan Sin Miedo? Es que no me acuerdo de la historia. Entonces yo busqué en Italo Calvino la historia de Ioannisen Zapaura, Juancito Sin Miedo, y cuando se la leí a mi hermano, él empezó a recordar. Entonces, él recordaba, yo añadía algunos detalles, Italo Calvino nos ayudó, pero no me alcanzó. Cuando terminé de escribir la historia, yo le inventé 2 finales más. Para eso soy inventora de historias, ¿no? Y me pregunté si esto es legítimo. ¿Qué cosa? Que el que recibe una historia, de algún modo la reinvente para contársela a sus hijos. Y como síntesis, digamos, de esto que vos estás enunciando, la escuela es un ámbito en el cual muchas veces conviven niños que vienen de padres que han migrado, que han huido, y que han dejado atrás una cultura. Una forma muy interesante de valorizar lo que los padres recuerdan es hacer que los chicos tiren de ese mismo violín que yo tiré. A ver quién se anima a traer un cuento que les contaban a sus padres cuando eran chicos, ¿no? Es como un trabajo de rescate que se puede hacer en el aula, sé que se ha hecho, y que se ha hecho fructuosamente, rindió sus frutos. Y de algún modo también se revaloriza la palabra, la memoria, la tradición, el lenguaje originario, y el niño se convierte en un puente entre aquello que le contaron y sus compañeros y sus maestros que reciben esa historia. Y también invitar a los padres a que se las cuenten a todos los chicos, ¿no? Vos hablabas en qué idioma se escribe. Bueno, lo valioso es que lo cuenten con errores, reiteraciones, con dudas, quien recibió ese cuento. Pero bueno, es un trabajo. Es un trabajo. Nos permite aprender mucho. El trabajo, esto que señalabas, de la cantidad de palabras que debajo están explicadas. Me parece interesante, no leemos subsidiariamente, y sin embargo, para un aprendizaje sobre algún tema específico, leemos justamente para eso, para compartir las historias que nos definen, que nos son significativas, las ponemos en común, pero inevitablemente aprendemos, ¿no? Aprendemos cuando leemos. Yo aprendí mucho. Aprender quizás sea la aventura humana más interesante que existe, ¿no?
A mí Cualquiera me, que el des- medio a través del cual estamos aprendiendo. a mí me desbloqueaste el recuerdo de Juan Sin Miedo también. Recordé también esas lecturas de niña. Muy, muy interesante. Y también me preguntaba sobre ese final que me parecía raro. Ahora ya dijiste, me ¿Cuál? gustó. ¿El final que yo inventé o el final que la historia cuenta? ¿Cuál? No, el final que inventaste, me parecía raro el Ah, final que el inventaste. del corte de la No me lo cabeza. acordaba, exacto, Ese me del corte de encantó. la cabeza. Sí, que Truculento, cortan la cabeza y hay que pegarla con cola. Me encantó. Y que la truculento. ponen al revés. Y entonces Juan Sin Miedo se muere de miedo. Eso me gustó mucho. Me gustó un montón. María Rosa, la cantidad de palabras que yo aprendí leyendo y releyendo esta novela no tiene nombre, pero Me además alegra muchísimo. Son un tesoro las impresionante. palabras. Son un tesoro, exactamente, exactamente. Por eso se Y llama Thesaurus el diccionario. Es un y tesoro. totalmente. Y cada palabra es como que trae un pedacito de una cultura, de un momento, ¿no? Impresionante. Y les encanta contar historias y no solamente trafican historias, trafican objetos, tus personajes. Eh, ¿Cómo ves esto de rescatar la oralidad? Casi todos tus personajes además cuentan lo que recuerdan que les cantaban, que les contaban. Sí, 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 desde ya. Todo está, por supuesto, como dice Canela, ¿no? Todo mediatizado, ficcionalizado, es literatura. Aunque se basa bastante en núcleos de verdad. El único personaje que está totalmente, casi totalmente inventado es Felicidad, la solterona que tiene un final feliz. Había una tía solterona, pero no tuvo un final feliz. A Felicidad sí se lo inventé, se lo merecía. Bueno, la memoria es la base de la construcción de cualquier identidad. La memoria es lo que nos hace sujetos, lo que nos permite seguir el hilo de la vida. Y desde siempre la literatura ha sido una reinvención constante de la memoria. La literatura popular, que yo valoro enormemente y que primero fue oral antes de ser escrita, se basa en eso, en volver a contar algo que nos fue contado y en la noche de los tiempos, ¿no? En la transmisión. Y bueno, las infinitas variantes de transmisión posible. Los romances son un ejemplo que en el libro hay también. Hay romances, hay coplas, hay cantares que forman parte de universos culturales. Así que para mí es rehacerme continuamente, escribir, y escribir sobre los pasados. No hay nunca un solo pasado, menos en la Argentina, ¿no? Que tenemos pasados en cruce. Nuestra identidad es eso, es un ovillo de hilos que se cruzan y forman un tapiz extraordinariamente rico. Y creo que eso que, bueno, a veces nos hace sentir caóticos, sin embargo, es la fuente esplendorosa de nuestra mayor riqueza, de nuestra versatilidad, de nuestra creatividad también, esos mestizajes que forman la Argentina. Siempre que se quiere aniquilar realmente un pueblo, se le quitan la lengua y los relatos. La lengua y los relatos, el patrimonio intangible, eso es lo que hace a las naciones, lo que las define como tales. Por eso hay naciones sin Estado, pero que son naciones, ¿no? Como, bueno, la gallega es un caso, una nación sometida que luchó durante mucho tiempo por su autonomía y que la consiguió como de la mano de los escritores y los intelectuales y de los poetas y de la poeta, la gran poeta nacional gallega Rosalía de Castro. Es una de las pocas literaturas que yo sepa que tiene una figura central femenina. Quizá por eso el peso de lo femenino es tan grande, como bien señalaste en esta historia, porque las mujeres han sido grandes narradoras. Si bien en casa, aunque mi mamá era la gran lectora, el gran narrador oral era mi papá. Y en la mesa de los domingos, porque no tenía otro tiempo para contar cosas. Trabajaba todo el día para darnos un bienestar mayor que el que él tuvo en su infancia. Y ese rato en la sobremesa del domingo era el momento mágico en que realmente volábamos a un mundo inmaterial, que siguió siendo inmaterial, porque por más que yo conocía el paisaje del que él hablaba, era otra Galicia, donde lo antiguo confluía con lo moderno,
y bueno, y el río Coroño era más pequeño. Pero gracias a él, bueno, tuve una vivencia simbólica y poética que armó los imaginarios de mi vida y que se cruzó con los imaginarios argentinos, así como de mi mamá recibí una tradición literaria escrita muy importante. Mamá era librera, aparte, ¿no? Era lectora y librera, y desgraciadamente, bueno, en la posguerra su librería, su pequeña librería madrileña quebró, y fue uno de los motivos que la impulsó a buscarse la vida en la Argentina, donde trabajó en la librería Harrods un tiempo. Las grandes sí, tiendas sí. Harrods que desaparecieron, bueno, ahí Vimos trabajó mi mamá. que se le morían de envidia. Sí. Se le morían de envidia a las compañeras. Sí, era Me muy encantó. bonita, y es verdad eso. Mi mamá era una mujer bellísima, una estrella de cine, además de ser una mujer inteligente y sensible. Pero respecto a lo que dicen, a lo que estás diciendo, María Rosa, me preocupa mucho a mí que se ha perdido la tradición de los cuentos que se cuentan en la sobremesa, porque dominan las redes, dominan los celulares, Es verdad. la computadora, domina la pantalla, y hay muy poco interés por parte de los niños en preguntarles a los padres acerca de sus abuelos, y poco interés también por parte de los abuelos en contar, porque es muy difícil competir con esta explosión de efectos especiales, con esta presencia casi omnímoda de las redes. Y yo creo que esto que estás señalando es una pérdida muy grande. Hay una pérdida muy grande hasta de nuestra propia identidad en la Argentina. No hay más que pensar digamos, en cómo el folclore se está diluyendo ante nuevas expresiones musicales. No ataco lo nuevo, ataco lo único, lo que no nos permite ver, digamos, el abanico de posibilidades que tenemos en lo que nos pueden contar, en las vivencias, en los recuerdos, en las leyendas familiares. Esto a mí me parece una gran pérdida, que de algún modo estos libros, cada cual a su modo, trata de rescatar. Y no solamente eso, dan la ocasión. Exacto, dan la ocasión para recuperar eso, ¿no? Creo que son una invitación a seguir hablando de estas historias en casa cuando estos libros vayan y vengan, entre la biblioteca, el aula y la familia. Y bueno, en el libro de Vero, incluso hay un personaje que sale a buscar comida y con lo poco que encuentra prefiere sacarse la comida de la boca, pero pagar historias, ¿no? Porque las historias de alguna manera construyen refugio, construyen un momento en el que parece que mientras la historia se esté contando, no va a pasar nada, y son estos niños en ese contexto de bombardeo, de permisos para irse, de no permisos para quedarse, pero no permisos para irse. Y también hay quien, incluso la que fija las palabras, está muriendo ahí, ¿no? Entonces no tiene ocasión de poner por escrito. Sin embargo, los niños mismos quieren acercarle su historia. Contanos un poco qué te parece esta idea de lo oral, los relatos como refugio en esta novela. Yo para esta novela quise trabajar justamente con el personaje que pierde la palabra, que no tiene memoria, porque el disparador de la historia fue en todas las noticias que fueron apareciendo de chicos que los cruces en el océano de África a Europa pierden a los padres, o chicos que aparecen solos en las playas, chicos que aparecen solos en los refugios, o padres que entregan a sus hijos a cualquiera con tal de que puedan cruzar. Y estos chicos, cuando son muy chiquitos, no tienen ninguna memoria y aparecen perdidos y les tienen que poner un nombre y suponer o buscar o investigar de dónde vienen. Y obviamente que cuando hay una cantidad de chicos perdidos, nadie va a ir a buscar qué es lo que hay detrás de cada historia. Y me fueron, años leyendo esas noticias de los chicos que aparecen vivos y los chicos que aparecen muertos en
¿Y quién les pone nombre? ¿De quién cuenta la historia de estos chicos? Entonces en la historia, la más grande, que tiene 17 años, es la que única en un grupo de chicos menores, es la única que puede contar. Entonces siente de alguna manera esa necesidad de repetir su historia, de contar lo que sabe para que los más chicos puedan ir aprendiendo porque no tienen a los adultos alrededor para que cuenten la historia de cada uno. Y de alguna manera lo que quise hacer también fue, yo no veo el tema de la migración, o sea, no lo veo desde la sociología ni desde las políticas, lo veo como escritora, o sea, donde hay una historia que a mí me apasiona tanto que quiero contarla. Cuando Los nombres prestados, que trataba sobre la Shoah, era una persona mayor que estaba a punto de morir, quien tenía que contar su historia, que no había contado nunca. Y Siempre nos estamos yendo son los niños, los más chicos, los que necesitan tener una historia que no conocen porque no tienen esos antepasados. Entonces era una manera también de dialogar entre dos historias muy distintas, pero que sin embargo tienen un trasfondo similar. Yo me lo imaginé todo esto en gran medida como si estuviéramos hablando de niños palestinos, por ejemplo. Pero no está ubicada la novela en dónde está, porque son tantos los muros. Y además quiero contarles que el libro tiene un recuento de muros históricos y actuales que existieron y existen en el mundo. Y eh, es escalofriante ver la lista, ¿no? Algunos de los cuales no somos muy conscientes. Por ejemplo, elegiste mencionar Posadas Argentina, Encarnación Paraguay. Y eso me quedó pensando, porque yo creí que había un puente. En este momento sí, un momento de la investigación, no me acuerdo ahora bien cómo para decirlo, se hizo una investigación periodística para poner los muros. Tengo una obsesión con ese tema de que de un día al otro, como pasó por ejemplo en Alemania, de pronto en medio de una calle común que la gente cruzaba para ver a los vecinos o a las familias, o sea, dividan las zonas y que uno esté imposibilitado de ir a donde iba antes. Me obsesiona bastante ese tema. Así que siempre me gusta anclar un poco las historias en parte de la realidad, de que sí, hay muros, existen estos muros y se siguen levantando. Y contar es una manera de atravesar también. ¿Cómo? Contar es una manera de atravesarlos también, ¿no? O por lo menos poner algo a salvo del otro lado. En los libros estos encontré también objetos que o quedaban de un lado o quedaban del otro, o de los cuales se cuenta, y que son ese tráfico, ¿no? Son ese tráfico junto con las historias, algunos objetos, ese violín que queda del otro lado, ¿no? Que después se vuelve un violín imaginario, Vero. Sí, el tema es siempre que aparece un muro, aparece los que quieren tirarlo, los que quieren aceptarlo, y también me quise contar el tema de qué lado del muro está uno, o sea, que en realidad uno cree que está a veces atrapado, pero el muro tiene dos lados. Eh, y sobre todo lo que me importó era no ubicarlo geográficamente en ningún lugar del mundo y que no se pudiera relacionar con este momento actual, con una cultura, con una religión o con una raza en particular, para que pudiera justamente de alguna manera integrar todos esos muros de antes y de ahora que aparecen ahí. En los tres libros también podemos rápidamente sentir esa empatía con el que tiene que dejar su lugar, ¿no? Es muy interesante, nos hacemos
como amigos del taxista, que cuenta estas historias, y tenemos ganas de seguir escuchando al taxista, de las otras historias que contó el taxista, y tenemos ganas de seguir leyendo sobre esta familia de María Rosa. Bueno, y estábamos hablando también sobre superpoderes. Decías, los superpoderes de la literatura. Habíamos dicho, bueno, podemos enseñarnos cosas. No hacemos no leemos la compilación de la novela de María Rosa para aprender sobre Galicia, pero aprendemos sobre Galicia. No leemos la compilación para aprender sobre Japón, pero inevitablemente aprendemos sobre Japón. Pensaba qué otros superpoderes tienen estas historias. Dijo María Rosa, terapéutico. Bueno, doy la palabra. ¿Qué otros superpoderes creen que A tienen? mí me parece que una de las virtudes de los cuentos que de algún modo atraviesan las fronteras, atraviesan el mar, atraviesan la memoria, es que en general tienen un tema sustancial. Es la justicia, es la fuerza del amor, es el poder de no tener miedo, es el vínculo con Dios y con el diablo, las creencias y las no creencias, y cómo se mezclan, ¿no? Digamos, esa capacidad de concentración que tienen las historias populares, en definitiva son historias populares, esta posibilidad es muy fuerte. Es muy fuerte. Fíjate que durante la dictadura yo tuve un programa en radio municipal que, bueno, la única autora que pude entrevistar a Argentina sin que me objeta, aunque nunca revisaban lo que iba a hacer, pero nunca me hicieron ninguna observación. Pero nosotros, hablo de Marta Prada y yo, que luego fue directora de Villiquen, elegíamos los grandes cuentos porque en los grandes cuentos está encerrado el tema de la justicia, de la opresión, y hacíamos hablar a los chicos para ver qué idea tenían de la justicia, qué idea tenían de la opresión, qué idea tenían de la guerra, de acuerdo al cuento que contábamos. Y de esa manera burlábamos una censura latente que estuvo en la literatura impresa claramente y no tanto en los medios que han sido normalmente más blandos. Bueno, mi programa no era blando, pero sí me hizo ver que durante ese tiempo, que fue largo, podíamos nutrirnos de los cuentos de los distintos países tradicionales, los cuentos básicos, desde las Mil y una noches hasta, bueno, los relatos populares, y ahí está encerrada la sabiduría y está encerrada en general, sin hablar de moralejas, está encerrada la aventura humana. Este es un gran poder que tienen los cuentos que se recuerdan, que se traen, y se tienden en la mesa como el pan. Y además, en estos cuentos, en estos relatos están las cosas se dicen con las palabras que se deben decir, ¿no? Justamente María Rosa dice, bueno, Franco, y cuenta Franco, ¿qué pasa con Franco y esa familia? Cuenta Perón y el peronismo y esa familia. Perdón, te interrumpí, María Rosa. No, yo iba simplemente a adherir, por un lado, a las palabras de Canela, que comparto totalmente, y a completar la idea de que, contando la historia de una familia, estamos hablando del universo humano completo, porque en una familia están prácticamente casi todas las posibilidades de lo humano. Bueno, en este libro se ven, ¿no? El primo que es bígamo y que tiene dos mujeres, una de un lado del mar y otra del otro, el artista bohemio, la devoradora de libros, la mujer feliz o infeliz, todas las posibilidades buenas y malas también están en esos relatos y están todos los valores en juego, pero vistos desde la perspectiva poética que es intrínseca de la literatura, que no es una perspectiva utilitaria. Los libros no transmiten consignas, no transmiten mandatos, no están diciéndonos que hagamos tal o cual cosa, están abriéndonos la cabeza para pensar la realidad.
para que nosotros completemos lo que está diciendo el autor. Que el autor sea, a ver, el inicio, que sea la plataforma, que nos abra posibilidades y que a partir de esa obra abierta nosotros construyamos una visión propia del mundo. Y bueno, la prueba de que un libro ha cumplido su función o no es que nos sintamos diferentes cuando terminamos de leerlo. Justamente el aprendizaje, que hemos incorporado algo nuevo, algo que no sabíamos, que nos ha enriquecido la realidad. Eso es lo que para mí siempre han hecho los libros y lo que yo quisiera que hagan los míos, que le enriquezcan su realidad a otras personas. Y algo muy hermoso que me sucedió con Árbol de Familia, que yo tenía mis dudas cuando lo publiqué, que bueno, en ese momento estaba como editora Paula Viale, como todas las de Random House, una maravillosa editora, que le tenía mucha fe al libro. Mi duda era, pero esta historia que es personal, en definitiva, que transcurre en España, ¿le va a interesar a todo el mundo? ¿No estoy haciendo un abuso de lo personal? Y bueno, lo personal es político y lo personal es poético, y en tanto que es poético termina siendo universal y les interesa a todos. Así que empecé a recibir mensajes de gente que venía de las inmigraciones más diversas, pero que todos se reconocían en algo, en algún personaje, en una experiencia. Bueno, las guerras son universales, desgraciadamente, como bien lo sabemos. Así que, no sé, para mí la literatura, sin darnos conocimientos específicos de tipo enciclopédico, nos permite interpretar el mundo real. Para eso creo que está hecha. Y bueno, que cumple su cometido cuando funciona esa colocación de la mirada en otra dimensión, en múltiples dimensiones. Ahí creo que hemos logrado lo que los libros buscan. Vero, ya estamos sobre la hora, si querés agregar algo. Estás silenciada. Estaba diciendo que quisiera ser alumna de María Rosa porque estaba ahí muy interesada en lo que estaba diciendo. Creo que a mí lo que me interesa con esta novela en particular y con todos los libros que tienen que ver con migración, es mostrar una realidad que a lo mejor desde el Buenos Aires, desde la costa porteña, nos parece muy alejada, es algo que les pasó a nuestros abuelos o bisabuelos, es algo que pasa en otros lugares del mundo. Y justamente me resulta muy interesante meterme en la cabeza de estos personajes que tienen que vivir situaciones que, que nosotros creemos que no nos van a pasar, de la misma manera que creíamos que no nos iban a pasar situaciones globales terribles y estamos en medio de una pandemia. Entonces, es bienvenido todo lo que sirva para contar otras realidades y, como decía María Rosa, que nos ayuda a interpretar la realidad. Creo que a lo mejor vivir la pandemia con toda la literatura encima que tenemos es mucho más fácil que si no hubiéramos leído nunca nada. Y en este sentido también nos ayuda a entender el desarraigo de los migrantes y de la situación de quien tiene que dejar una tierra que es querida, que es amada, una lengua, porque no puede seguir viviendo ahí, no porque no quiera, porque no se puede. Trato de entender eso a través de la escritura. Estaba pensando también en que la pandemia de algún modo nos hace participar de una experiencia que está en las guerras, en las dictaduras, en situaciones límite, en situaciones catastróficas de naturaleza, que es lo que no se puede hacer, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados dentro de las posibilidades de cada uno, a salir de casa, a viajar un fin de semana
a encontrarse con los abuelos, y eso de pronto se clausuró. En ese sentido, la literatura nos ha ofrecido una apertura hacia lugares, nos ha permitido viajar y nos ha permitido divertirnos y sufrir con personajes que hemos recibido virtualmente a través de la literatura. Y esta aventura que nos ofrece la literatura, creo que a los chicos hoy se les puede ofrecer, ¿no? Preguntarles hacia dónde, cómo viajaron, en qué lugares estuvieron, qué experiencia vivieron estando en situación de clausura, de encierro con la pandemia. Creo que es una posibilidad que tiene que ver con todas estas historias que estamos contando. No hace falta una guerra, no hace falta una catástrofe, digamos, ambiental o ecológica para estar en una situación límite. Lo hemos vivido, de algún modo lo estamos viviendo todavía, y la literatura es un territorio alternativo, es un país al que podemos llegar, al que podemos migrar, ¿no? La idea de la migración a través de la imaginación y la escritura, ese concepto me encanta. A ver, ¿qué dice cada chico? ¿Cómo lo vivió? ¿A dónde pudo viajar a través de las páginas de un libro? Si es que tuvo el libro, si es que pudo leer, ¿no? María Rosa, ¿querés decir algo más? ¿Alguna? No, Bueno, yo quería... A ver. No, iba a decir que con Virginia Woolf creo que nada es del todo real hasta que lo pongo por escrito o hasta que lo leo escrito. Es así, y creo que la pandemia la vamos a procesar cuando la veamos escrita también, o plasmada en una obra de arte. Creo que eso nos va a permitir terminar de transitarla y empezar otra etapa de manera diferente. Me parece buenísima la idea de Canela, no solo de leer sobre la pandemia, sino de escribir, y que los chicos la escriban, cada uno con sus medios, desde lo que ha vivido. Y vuelvo al poder terapéutico, cognoscitivo y terapéutico que tiene la palabra. Por algo los chamanes curaban con palabras, también, además de curar con hierbas y otras cosas, ¿no? Pero la palabra es curadora. Muchas gracias, María Rosa. Vero. Sí, yo quería decir simplemente que la frase de Canela para cerrar este encuentro que dijo, la literatura es un lugar al que podemos migrar, me parece maravillosa. Es muy hermosa, muy hermosa. Yo, para completar este itinerario que nos ofrece el catálogo de Random House, quería mostrarles este libro de María Teresa Andrueto, que de hecho está en todas las escuelas primarias en este momento, porque entró en la colección Leer Abre Mundos, que está llegando en este momento a todas las escuelas, que llegó a fin de año a todas las escuelas del país, y que cuenta una migración interna. Y en los catálogos de la colección justamente tenemos un itinerario como propuesta, un itinerario de libros ilustrados, del álbum, y que incluye sobre migraciones para la escuela primaria, que es perfectamente complementario para una trayectoria con estos que estamos presentando. Y por último, quería leerles de este libro muy interesante, La literatura que acoge inmigración y lectura de libro álbum. Se cierra con una conferencia de Michel Petit que dice así: te presento el mundo de los que te precedieron y del que provienes, pero te presento también otros universos, para que tengas libertad, para que no estés demasiado subordinado a tus antepasados. Te doy canciones y relatos para que escribas tu propia historia entre las líneas leídas, para que poco a poco puedas arreglártelas sin mí, pensarte como un pequeño sujeto distinto y elaborar las múltiples separaciones que te tocará afrontar. Lo que el adulto le expresa al niño cuando pone libros ilustrados frente a él y los abre: te presento los libros, porque una inmensa parte de lo que han descubierto los seres humanos está escondido en ellos. Te presento la literatura, que como el teatro de sombras, hace aparecer y desaparecer las cosas a voluntad. Si te parece, podrás jugar con ella por el resto de tu vida.
Bueno, vamos a agregar la frase de Canela. Y no solamente vas a poder jugar con la literatura, te vas a poder mudar a la literatura, migrar hacia la literatura. Gracias por estas novelas, gracias por estos relatos que tan sabiamente pudiste recoger, y gracias a Random House por la oportunidad de conversar sobre estas cosas que son importantes. Gracias a vos, Natalia, y a mis compañeras, a Verónica, a María Rosa, a Natalia, a Florencia y por supuesto a mi amada editorial sudamericana, ahora Random House. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Gracias por las historias y gracias por las palabras, pensaba, ¿no? También mientras las escuchaba, porque me parece que algo de la conversación que se dio giró en torno también a cómo esas historias se enriquecieron con las palabras de cada una de ustedes. Eh, Así que les agradezco por este diálogo, que ojalá sea motor para recuperar parte de esa conversación en las escuelas también, que esas historias sigan circulando y sigan siendo parte de este tapiz enorme que somos todos nosotros. Bueno, y con esta charla damos cierre a esta nueva edición del Encuentro Anual Libros y Maestros. Deseamos de corazón que sea la última virtual y que el año que viene realmente podamos encontrarnos nuevamente, que es un momento siempre de celebración, volver a vernos, volver a compartir. Y también le damos un buen comienzo de año a todos los docentes, bibliotecarios, mediadores que hoy nos acompañan y que están arrancando un nuevo ciclo lectivo. Ojalá sea cada vez más normal, ¿no? Cada vez se parezca más a la vieja normalidad. Ojalá que todos los circuitos se pongan en marcha, que los autores puedan volver a las escuelas, que podamos volver a compartir estos encuentros también que sucedían en el interior de la escuela y que se sostuvieron con pantallas, pero bueno, siempre la presencialidad, el encuentro espontáneo y cara a cara también es mucho más enriquecedor. A todos los que participaron los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Penguin Aula Argentina, en la página web, en Facebook, en Instagram. Van a encontrar un montón de material sobre las novelas y los cuentos que estuvieron circulando a lo largo de todo el evento. Van a encontrar mucho material de apoyos, recursos, ideas para acercar esos libros a los chicos y las chicas en el aula. Y seguimos todos conectados, encontrándonos, ojalá en distintos espacios. Bueno, muchas gracias a todas y buenas tardes.